De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vuelven a lo mismo, a la carga en el Distrito Federal. Agárrese. Bloquearon nuevamente las vías de acceso al aeropuerto de la Ciudad de México temprano por la mañana y un poquito más tarde terminaron por desquiciar el tránsito en toda la zona del centro histórico. Además, recibieron a golpes a los granaderos que intentaban replegarlos. La crónica con uno la tiene Rubén Rojas. Asomaba la luz del sol y los profesores de la CENTE ya habían fraguado el tercer bloqueo al aeropuerto de la Ciudad de México en menos de 2 meses. El Boulevard Puerto Aéreo y los carriles centrales de circuito interior con dirección a La Raza fueron cerrados. Al sitio arribaron cerca de 2,000 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. El problema fue que no lo hicieron en bloque y a los primeros efectivos en llegar se les agredió. 2 elementos resultaron lesionados y uno de los uniformados fue despojado de su arma y equipo. Más tarde, el gobierno del Distrito Federal informó que el oficial cayó en coma. Los ánimos se calmaron y los profesores fueron confinados por los granaderos a la lateral del circuito interior. Lo que me estás diciendo es de que ya muévanse o les vamos a partir el queso. No, aquí nunca se trata de eso. Por eso nosotros fuimos claros y lo decimos otra vez, nos estamos moviendo. El bloqueo duró aproximadamente 3 horas, lo que provocó que los usuarios de la terminal aérea caminaran por lo menos 3 kilómetros. Mi hija va a España. Barcelona. ¿Y desde a qué hora están? Pues venimos desde las 5 de la mañana. Pero de Puebla, no, es horroroso. Ojalá y hagan algo las autoridades. La vialidad, un infierno. Híjole, es un despapalle, ¿no? Estamos hartos de este tráfico enorme. Y ya estamos hartos de que los maestros estén así. Los niños necesitan estudiar. Luego del repliegue, los docentes se retiraron por la lateral de circuito con dirección a la calzada Ignacio Zaragoza. Más tarde, el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó la detención de una persona por el despojo del arma de cargo a un elemento policíaco. Lo acaban de presentar, estamos verificando, se entiende que participaba en esta movilización, por ende, de entrada se podría presumir que es maestro. La dirigencia de la CENTE negó que alguno de sus integrantes haya agredido y mucho menos despojado a un policía. Denunciar ante los medios de comunicación. Con uno, Rubén Rojas. La chilanguiza está hasta la madre de los maestros. Ya estuvo. Más allá de lo que están reclamando con razón o sin ella, más allá de eso, están secuestrando la libertad de tránsito, garantía constitucional, de las garantías individuales que gozamos los mexicanos en la Constitución, la están atropellando. Del aeropuerto, los de la CENTE, marcharon hacia Bucareli. Insisten en reunirse con el presidente de la República, o cuando menos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Con uno, Alma Paola Wong informa. Con los granaderos escoltándolos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abandonó Boulevard Puerto Aéreo. Vamos a unificar esta marcha porque llegaremos a la Secretaría de Gobernación, en donde estaremos exigiendo lo que hemos estado exigiendo desde hace un buen tiempo, que es una mesa de alto nivel. Avanzaron por calzada Ignacio Zaragoza, Fray Servando y Doctor Río de la Loza. Hoy, a más de 35 días, compañeros, hemos logrado un gran objetivo. Queremos escuelas, no telenovelas. Poco después del mediodía llegaron a Bucareli. La exigencia, diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Definitivamente dicen que el secretario de Gobernación ni está en nuestro país y que no nos va a recibir, que la única mesa que pudiéramos darle hoy continuidad sería con el licenciado Miranda Nava, quien ya nos ha recibido en múltiples ocasiones, y juntamente con el licenciado Osuna. Esto de ninguna manera cumple la expectativa ni el acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE. Al no poder reunirse con el titular de la dependencia, decidieron bloquear Reforma y Bucareli. Detrás de una valla, los dirigentes avanzaron hacia el Caballito. Dialogaron y media hora después ingresaron al Palacio de Cobián para reunirse con quien habían rechazado minutos antes, el subsecretario Luis Miranda. El encuentro de apenas 20 minutos sirvió para que los profesores disidentes agendaran una mesa de diálogo para mañana a las 13 horas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Revisar la mal llamada reforma educativa
y sus 3 leyes secundarias de manera muy puntual por parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Segundo tema, compañeras y compañeros, la participación directa de los trabajadores de la educación en la construcción de un nuevo modelo educativo para la educación de nuestro país, compañeros. Pasadas las 3 de la tarde, los profesores levantaron el bloqueo, no sin antes advertir que mañana habrá más movilizaciones. Con uno, Alma Paola Wong. Bueno, ante esta situación, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, volvió a hablar. Dio instrucciones a la policía del DF desde esta mañana para tratar de evitar el bloqueo en ambos sentidos del Boulevard Puerto Aéreo, como lo tenían planeado los maestros. El gobierno del DF no va a permitir, dice, más cierres viales de este tipo. Esto lo dice Miguel Ángel Mancera. ¿Y usted qué dice? Reitera el jefe de gobierno que las manifestaciones diarias, un día sí y otro también, aquí en la Ciudad de México, cuentan con garantías al derecho constitucional, pero con la CENTE el escenario ahora es diferente. La ciudad ha sido y había sido tolerante con esta actitud, pero también habíamos dejado claro a los profesores, y así se los dijimos, que no podíamos estar en otra afectación vial como la que planteaban hoy, porque el planteamiento era un bloqueo de los dos sentidos. Entonces, pues eso tampoco se iba a permitir. Si estábamos mal, mañana vamos a estar peor. Se esperan marchas y manifestaciones en el Distrito Federal, entre ellas la tradicional marcha conmemorativa, en este caso por los 45 años de la matanza de Tlatelolco, la matanza de estudiantes y 4 militares el 2 de octubre de 1968. 34 muertos hubo en 68, más 4 militares, 38. Es lo que está documentado, no lo que diga el rumor popular y la insidia. La ruta sobre la marcha de memoria del 68 será la misma de todos los años. La movilización saldrá a las 3 de la tarde desde la Plaza de las Tres Culturas, de las Sepulturas, le decíamos en mi tiempo, y van a salir de ahí hasta el Zócalo de la ciudad. Las vialidades afectadas van a ser, tome nota, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo. En caso de que la marcha no pueda llegar hasta el Zócalo de la ciudad debido al cerco policiaco, se van a instalar los marchistas en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República. La ruta de la movilización no depende de ninguna negociación con el gobierno, pues esta es una decisión del movimiento social y estudiantil. Si el cerco policíaco militar se mantiene en el Zócalo para el día de mañana, no intentaremos ingresar y colocaremos un templete en la explanada del Monumento a la Revolución para realizar el mitin político junto con nuestros hermanos de la CENTE. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del DF ya alista un operativo con motivo de esta marcha conmemorativa del 2 de octubre. A partir de las 11 de la noche, en un ratito más, hora y media más, se van a colocar vallas metálicas de 2,5 metros de altura en la calle de 5 de Mayo y en Avenida Juárez. Van a cercar el Zócalo. Se van a proteger bancos, hoteles, edificios de importancia histórica. También se va a proteger el Parque de la Alameda. Vamos hasta el cruce de Eje Central y la calle 5 de Mayo en el centro histórico de la ciudad. Ahí se encuentra con uno mi compañera Alma Paola Wong. Alma Paola, buenas noches. Platícanos del cerco al centro histórico de la ciudad, al primer cuadro. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, un placer saludarte también al auditorio. Así es, la conmemoración de este 45 aniversario del 2 de octubre del 68 estará enmarcado por un fuerte dispositivo de seguridad aplicado por la policía capitalina. Como bien comentas, en un momento más se estarán colocando ya las vallas sobre el primer cuadro de la ciudad. Sí te quiero comentar que en un breve recorrido podemos observar justo en este momento en la Alameda Central ya comienzan a ser reubicadas algunas vallas
vallas que ya se encontraban en el lugar. Sin embargo, se va a reforzar este operativo, este cerco que se le va a colocar a la Alameda. También comienzan a llegar algunos camiones a las inmediaciones de la Avenida Juárez y Bellas Artes, precisamente para colocar estas vallas que algunos denominan también ballenas, de casi 3 metros de altura, para resguardar los edificios y sobre todo pues evitar que las manifestaciones generen algún tipo de daños a los inmuebles o intenten incluso llegar al Zócalo. Quiero comentarte que este operativo también contempla que desde las 6 de la mañana se esté realizando operativos de revisión en algunos centros, en algunos puntos como estaciones del metro que lleven a Tlatelolco o el Ángel de la Independencia, precisamente para evitar que los participantes lleven algunos objetos punzocortantes o algunos otros objetos con los que pudieran utilizar para agredir. También quiero comentarte que este dispositivo de seguridad se va a extender incluso más allá de este primer cuadro de la ciudad. El plan de la Policía Capitalina es que se realicen revisiones en los accesos carreteros como Pachuca, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca, precisamente para que los participantes que quieran llegar a esta movilización acá que partirá desde Tlatelolco, bueno, pues no lleven, insisto, objetos con los que pudieran agredir. El Comité 68 ha insistido que por su parte que ellos mantendrán una actitud pacífica y así se movilizarán. Vamos a escucharlos. Esa provocación no está en nuestras filas, está del otro lado. Entonces, la batería hay que enfocarla con ellos. Señores del gobierno, retiren a su policía y retiren a sus provocadores. ¿Qué dice Alma Paola todo esto? También quiero comentarte, sí. Pepe. Sí, te preguntaba, ¿qué dice a todo esto el jefe de gobierno del Distrito Federal? Gobierno Sí, y como bien mencionas, el gobierno del Distrito Federal ha hecho un llamado a los participantes en esta marcha a que lo hagan sin el rostro cubierto y no lleven esos objetos que, insisto, pudieran generar algún tipo de lesión, no solamente a los uniformados que resguardarán a esta movilización, sino también a las personas que pudieran encontrarse en las inmediaciones de esta marcha. Escuchemos. La autoridad está con toda la intención de acompañar y cuidar la marcha, y yo reitero el llamado a quienes quisieran realizar acciones que vayan en contra de la ciudad, pues que se abstengan. Nosotros simplemente vamos a estar cuidando a los ciudadanos, a la ciudad y haciendo los planteamientos de cortes viales necesarios. Bueno, este exhorto del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues es como un llamado a misa, ¿no crees, Alma Paola? Sin duda va a ser un día complicado, Pepe. Hay que recordar que pues prácticamente las últimas marchas desde el 1 de diciembre del año pasado, pues prácticamente ha habido esta presencia de los denominados grupos anarquistas, quienes son los que por lo regular llegan y revientan este tipo de movilizaciones, por lo cual la Policía Capitalina está muy atenta y precisamente se están redoblando estas medidas de seguridad. También comentarte que bueno, pues la participación de la coordinadora hace mucho más numerosa esta manifestación, esta movilización, por lo cual, bueno, pues tendremos que estar muy atentos, Pepe. Alma Paola está en la línea telefónica en este momento, tenemos comunicación con el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida. Quédate en la transmisión en directo por si tienes alguna pregunta de interés para el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF. Señor secretario Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, saludos a ti y a toda tu audiencia. Está Alma Paola Wong también en el centro histórico, justo donde estás poniendo las vallas. Sí, tenemos ahí unas vallas que estamos poniendo en toda la zona con el propósito de evitar que vayan a dañar comercios algunos de los grupos de violentos. Evidentemente estamos trabajando desde hoy y por supuesto mañana durante la noche y mañana estaremos muy pendientes de evitar pues que haya actos contra la autoridad, y si los hay, bueno, pues haremos las detenciones correspondientes en caso de ser así. Estamos invitando a quienes se manifiestan o quienes marchan que lo hagan de manera pacífica. Evidentemente quienes lleven objetos o instrumentos aptos para agredir, pues también buscaremos el mejor momento para detenerlos de acuerdo a las circunstancias que se estén presentando.
A partir de la Plaza de las Tres Culturas, bueno, pues sabemos que se congregarán el número de personas que marchan. Adicionalmente, estaremos trabajando sobre el eje central. Tenemos una coordinación con la Policía Federal, el CISEN y por supuesto con gobierno. Vamos a buscar que lleguen al Monumento a la Revolución y evitar que lleguen al Zócalo capitalino, ya que ahí tenemos el acopio de víveres para quienes sufrieron los desastres naturales recientemente y bueno, pues estamos resguardando toda esa mercancía para que llegue a sus destinos. Alma Paola Wong, te escucha el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Adelante. Pepe, también convendría preguntarle, como bien comentas, al secretario de Seguridad Pública, si es que existe algún tipo de temor por parte de la Policía Capitalina o incluso el Gobierno del Distrito Federal de que se puedan infiltrar algunos grupos al Zócalo y, bueno, pues realicen algún tipo de acto violento o insistan, por ejemplo, la coordinadora en regresar al Zócalo en el plantón que mantenían desde el 19 de agosto pasado. ¿Escuchaste, secretario? Sí, mira, Ana Paula, comentarte que nosotros ya tenemos previsto un plan de operaciones para el día de mañana. Vamos a evitar a toda costa que suceda ello, por eso tenemos coordinación con la Policía Federal. Evidentemente que en estas manifestaciones, aun cuando muchos se escudan en que hay grupos de infiltrados, hemos corroborado que muchas de las ocasiones es una forma de generar una cobertura y que en realidad son ellos mismos. Como sucedió el día de hoy, al lesionarnos algunos elementos, hay un detenido que dijo ser maestro de Chiapas, no sabemos si efectivamente lo sea, pero fue puesto a disposición del Ministerio Público. Entonces nosotros vamos a buscar pues que no haya crecimiento de la violencia ni desorden público, pero si se llega a dar, bueno, buscaremos realizar con orden que regrese la tranquilidad y por supuesto evitar a toda costa que no lesionen ciudadanos, ni haya pérdidas de vida, ni tampoco se genere violencia o rapiña en algunos de los negocios de la zona donde va a pasar esta marcha. Secretario, son 7,000 los policías que se van a desplegar para garantizar, digamos, que haya control, que haya vigilancia, que haya un poco más de seguridad. ¿Es correcto? Sí, estamos apostándole a todo el personal, alrededor de 8,000 elementos. Tenemos, esperamos una marcha de 20,000 o más personas por el número de personas que ya hay en la ciudad. Y bueno, pues haremos el mejor esfuerzo y buscaremos a toda costa lograr que no haya daños en contra de las personas. Secretario, por último, si me permites, ¿cómo está el policía agredido esta mañana por los maestros de la coordinadora durante el intento de cerco al aeropuerto de la Ciudad de México? Sabemos que hubo 12 policías lesionados, pero uno de ellos está grave. Sí, tenemos 3 que ya fueron dados de alta de 6 y 3 más que están hospitalizados. Uno tiene, pues, está de gravedad, un traumatismo craneoencefálico severo y el diagnóstico es de mucha gravedad. Evidentemente esperaremos a la mañana para tener un reporte más de su salud y por supuesto estaremos apoyando a nuestro personal para estar pendientes de su salud y saber cómo estarlos auxiliando y apoyando. Secretario Jesús Rodríguez Almeida, te agradecemos mucho a nombre de Alma Paola Wong y de todo el equipo con Uno Noticias. Gracias y buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe y Ana Paola. Gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia. Gracias, Alma Paola Wong. También muchas gracias, buenas noches. Seguiremos informando desde el Centro Histórico, Alma Paola. Gracias, muy buenas noches, Pepe. Muy buenas noches.